Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y del lugar en el que estéis viendo este vídeo. Soy Shalom, mi nombre real es Raúl, pero en Psíquicos podéis encontrarme como Shalom. Y bueno, vamos a hablar un poquito del próximo tránsito de Mercurio retrógrado que se va a producir en el signo de Aries. Mercurio se va a poner retrógrado el día 1 de abril y va a estar en esta fase, entre sus fases estacionarias y su fase retrógrado hasta el día 24 de abril. Lo primero que tengo que deciros es que cuando un planeta se pone retrógrado, digamos que la energía se manifiesta más en el interior que en el exterior. Si Mercurio se relaciona con la comunicación con la mente y con la interacción con el entorno, cuando Mercurio está retrógrado, de alguna forma es un momento más para pensar, para planificar, para darle vueltas a las cosas en la cabeza, para reflexionar, más que para comunicarse. Es decir, Mercurio retrógrado tampoco tiene por qué ser un mal tránsito, simplemente es un tiempo en el que hay que planificar un poco. Fijaros que Mercurio está retrógrado más o menos la cuarta parte del tiempo, está más o menos 3 meses retrógrado cada año, por lo tanto en esta cuarta parte del tiempo, bueno, pues hay que ir un poquito hacia adentro y planificar, pensar un poco las cosas antes de comunicar. Así que Mercurio retrógrado no tiene por qué ser un mal tránsito, simplemente la energía está hacia adentro y antes de comunicarse siempre hay que tener cierta reflexión, cierta planificación para que las cosas vayan bien. Así que el primer consejo que podemos daros con Mercurio retrógrado es que es un momento para darle un poquito de vueltas a las cosas a la cabeza antes de tomar algún tipo de determinación o de comunicar algo. Mercurio conjuntará exactamente con el Sol el día 11 de abril y el día 20 creo que tenemos también una conjunción de Mercurio, Venus y el nodo norte en el signo de Aries, ya muy cerquita de que Venus se ponga directo, que se pondrá el día 24. Hay que tener en cuenta que en Aries tenemos el eje de los nodos lunares en este momento, con el nodo sur en Libra y con el nodo norte en Aries. Y precisamente por esta configuración astrológica, digamos que este tránsito de Mercurio retrógrado es un poquito más importante que a lo mejor en otras ocasiones. Con el eje de los nodos en el eje Libra-Aries, lo que se nos pide a todos es que vayamos un poquito a lo nuestro, que tomemos algún tipo de iniciativa, que nos centremos en aquello que es más puramente individual o personal, que nos centremos en los objetivos que tenemos para nosotros mismos, con nosotros mismos, y que de alguna manera no dependamos mucho de circunstancias externas o de otras personas, con ese nodo sur ahí en Libra. Por lo tanto, es un momento en el que con ese Mercurio retrógrado, otro de los consejos que podríamos dar es que es un tiempo para que nos cuestionemos y le demos un poquito de vueltas a la cabeza a nuestras relaciones o nuestras asociaciones, ya sean relaciones personales, de pareja, de amistad, familiares, laborales, comerciales, en cualquier ámbito. Tenemos que tener muy claro que es un momento en el que tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en lo que realmente nos conviene personal, individualmente, y no depender de nada de nadie o tener que renunciar a aquello que queremos por los intereses de terceros o de otras personas, ¿no? Esto es lo que nos pide el eje de los nodos lunares. Y bueno, pues seguramente unos más, otros menos, pero casi todos vamos a tener alguna circunstancia en nuestra vida de este tipo, donde a lo mejor hay circunstancias o personas en el exterior que nos pueden estar afectando demasiado y que a lo mejor nos están bloqueando o no nos están permitiendo centrarnos en lo que realmente tenemos que centrarnos, que son asuntos más personales, ocuparnos en lo que es nuestro propio. Y si tenemos este tipo de sensaciones o estamos en alguna relación donde no nos sentimos realmente valorados, donde no podemos afirmarnos, donde no se nos tiene realmente en cuenta, o tenemos algún tipo de relación comercial o laboral que no termina de ser interesante para nuestros intereses o no nos sentimos bien tratados por la otra parte, digamos que con ese Mercurio retrógrado es un momento para darle un poquito de vueltas a las cosas, saber cómo vamos a expresar lo que sentimos. No tenemos por qué seguir manteniendo este tipo de asociaciones que no nos conviene en este momento. Hay que hacer caso a ese nodo en Aries, tenemos que seguir a lo mejor nuestro propio camino en algunas circunstancias o situaciones de nuestra vida, nuestro propio camino personal. Y si os veis en alguna situación así en el que tenéis que decirle algo a alguna persona para que las
circunstancias de la relación, digamos, sean más acordes con lo que vosotros queréis o con lo que vosotros necesitáis realmente, pues digamos que durante este periodo de Mercurio retrógrado, primero seríamos conscientes a lo mejor de esta necesidad de comunicar algo importante para intentar cambiar alguna situación o para dar carpetazo o para cerrar una relación o para terminar algún tipo de asociación que no termina de ser, digamos, interesante para los intereses individuales o personales. Y durante este tiempo de Mercurio retrógrado, bueno, pues también podemos planificar un poco cómo vamos a hacer esta acción o cómo vamos a desligarnos de aquello que nos está limitando o cómo vamos a expresar aquello que tenemos que decir. Por lo tanto, es importante durante este mes de abril que nos cuestionemos o que analicemos aquellas relaciones o aquellas situaciones donde puede haber una excesiva dependencia, donde de alguna manera la influencia de otros o del exterior no nos permite hacer lo que realmente queremos hacer. Ahora tenemos que conectar con Aries, con ese nodo norte en Aries. Además, también es el mes de Aries, lógicamente, con el nuevo ciclo, con la luna nueva en Aries. Por lo tanto, es el momento de seguir ese nodo norte. En otro orden de cosas, digamos, aquellas personas que de alguna forma ya han conectado con ese nodo norte en Aries y de alguna forma están avanzadas ya en lo que es su propio camino particular o han tomado algún tipo de decisión o determinación en un pasado, se han desligado de aquello que no les convenía, han soltado todo aquello que tenían que soltar. De alguna forma, con este tránsito de Mercurio retrógrado, lo que también se puede hacer es planificar un poquito el futuro, planificar un poquito algunas acciones que queremos hacer, personales, siempre individuales, que nos pueden permitir alcanzar algún tipo de logro, algún tipo de éxito, o evolucionar en alguna faceta de nuestra vida, alguna actividad que estemos realizando, o alguna relación en la que podemos estar implicados. Por lo tanto, sería un momento también para planificar antes de intentar empezar o mover nuestras acciones ya con Mercurio directo, que se pondrá a partir del día 24 de abril. Por lo tanto, ahora es un momento en el que conviene pensarse bien las cosas, tener en cuenta que el signo de Aries es impulsivo, por lo tanto a veces podemos sentir la necesidad de tener que decir lo que no tenemos que decir o expresarnos a lo mejor en el momento equivocado. Por eso es muy importante ejercer este autodominio, este autocontrol. A veces vamos a tener que mordernos la lengua, quizás en alguna situación, pero que va a ser lo mejor. Y si se tiene que comunicar algo, decir algo importante, simplemente hay que esperar a que se manifieste el momento adecuado, que las circunstancias sean favorables. Si queremos comunicar algo importante que tenemos bien pensado previamente, siempre va a ser a partir de este día 19, de esa conjunción que va a haber con Mercurio, Venus y nodo norte en Aries, perdón. Y también es posible que con esa conjunción Mercurio, Venus, nodo norte en Aries, tengamos algún tipo de notificación, información o comunicación o conversación con alguna persona que nos puede revelar cosas que pueden ser muy importantes para nuestro destino personal, individual, o simplemente nos revela información que estaba para nosotros oculta y que de alguna manera nos puede ayudar a aclarar bien las cosas si es que tenemos algún tipo de confusión. Y en definitiva, bueno, pues con este Mercurio retrógrado, fundamentalmente lo que hay que hacer es pensar un poquito las cosas, reflexionar un poquito sobre ellas, no dejarse llevar por la impulsividad, planificar bien, tener muy claro cuál es tu postura dentro de aquellas asociaciones en las que puedes estar inmiscuido, y si hay algo que comunicar, esperar el momento adecuado y decidirse a decir lo que haya que decir. Si te sientes demasiado mal respecto a alguna relación que tienes o de alguna asociación laboral o comercial que tienes, quizás puede haber llegado el momento de tomar la decisión de marcharte o de dejarlo, de comunicar tu partida, ya sea más o menos cercana. Y en definitiva, tampoco quiero que penséis que un tránsito de Mercurio retrógrado siempre es algo negativo, que siempre se van a bloquear las comunicaciones. Esto no es así, porque depende
de cómo esté configurado y depende de cómo te aspecte a ti en tu carta natal. Esto ya sería un trabajo particular personal que tendréis que hacer cada uno de vosotros. Así que quedaros con esto. Simplemente cuando Mercurio está retrogrado es un tiempo en el que hay que pensar y planificar un poquito las cosas antes de actuar. Bueno, os deseo que tengáis un excelente mes de abril. Os recuerdo que mi nombre en Psíquicos es Shalom y que me busquéis o si queréis tener una consulta personal conmigo, que seguramente que no os vais a arrepentir. Bueno, un saludo y un abrazo a todos.